Primero darle la bienvenida a todos nuestros invitados e invitadas, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, como siempre aquí en la comisión, al señor ministro de Hacienda, Mario Marcel, también agradecerle su presencia, a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, agradecerle también, a la subsecretaria de Nideso, Paula Poblete, también agradecerle al presidente subrogante del Banco Estado, señor Daniel Hochman, agradecerle también. El diputado Lavé pidió especialmente que pudiera estar acá y nosotros acordamos que invitarlo para que nos pudiera explicar cómo funciona lo que viene en la ley. Agradecerle también al director del IPS, que está por ahí, Patricio Coronado, muchas gracias por estar acá, y agradecerle a la superintendenta de Seguridad Social que está conectada vía Pamela Gana. Así que muchas gracias a todos por su presencia. La orden del día tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto, y a todos los asesores, asesoras y miembros de los distintos equipos de cada una de las instituciones. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República que, comillas, impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente del 2023, un incremento permanente en la asignación familiar y maternal y en el subsidio único y familiar, y su automatización para las personas que indique la creación del bolsillo familiar electrónico, cierre comillas, correspondiente al boletín 15665-05, calificado con urgencia de discusión inmediata. Ayer quedamos en la mitad o en una parte de la exposición del Ejecutivo. Como teníamos sesión especial, tuvimos que interrumpir y no pudimos terminar. Así que retomamos con lo que estábamos en el día de ayer. El propósito es votar en esta sesión para que no se ausenten y si le podemos avisar también al resto de los parlamentarios que no están en la comisión. Le damos la palabra al Ejecutivo. No sé quién estaba. Ok, la señora subsecretaria, adelante, tiene la palabra. Buenos días, por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados y diputadas. Ayer el ministro de Hacienda daba cuenta del contexto macroeconómico que justifica este paquete de ayudas. La ministra del Trabajo nos contaba respecto del aporte extraordinario al aporte familiar permanente y también el aumento del 20% a la asignación familiar y al SUF. Y a mí me corresponde contarles respecto de lo que queremos hacer en torno a la automatización del SUF para los niños, niñas y adolescentes del 40% más vulnerable del registro social de hogares. Como decía también el ministro Marcel ayer, los promedios esconden distintas realidades, ¿no? Y en Chile tenemos una pobreza medida en la última CACEN del 2020 del 10,8% de la población. Sin embargo, entre los adultos esa pobreza alcanza al 9,4%, pero entre los niños, es decir, entre las personas entre 0 y 17 años, es bastante más alta, es del 15,6%. Y a partir de los registros administrativos, nosotros hemos identificado que hay más de 900.000 niños, niñas y adolescentes del 40% más vulnerable que actualmente no reciben SUF, ni asignación familiar, ni subsidio a la discapacidad. Más de 900.000 niños, ¿sí? Y la entrega del SUF requiere de una postulación. Esta postulación se hace en los municipios y requiere de 3 documentos. Uno, digamos la fotocopia la copia del certificado de nacimiento, que es un documento que entrega el registro civil, y ahí tenemos una institución. Por otro lado, la fotocopia del carnet del niño sano, otro documento que está obviamente en el servicio de salud, y por otro lado la certificación de alumno regular, que es un tercer documento que está en otro tercer servicio como el establecimiento educacional. Todo ese trámite demora alrededor de 90 días, entonces hay una parte importante, seguramente de esos 900.000 niños que no accede al SUF, precisamente ya sea por desconocimiento o por dificultades en conseguir esta documentación. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, verifiquemos periódicamente el cumplimiento de los requisitos que estos niños, niñas y adolescentes cumplen, digamos, que tienen el control del niño sano, que tienen la
regularidad en su asistencia al establecimiento educacional. Eso nosotros podemos acceder a esa información por registro administrativo y que entonces otorguemos a estos niños el SUF de manera automática. Esto evidentemente son bases de datos que nosotros cruzaríamos con IPS, con Suceso, de manera que se produzca el pago de manera ordenada. Al mismo tiempo, esta automatización implicaría un orden de precedencia en el pago, es decir, se paga solo a los niños a los adultos que viven con el niño en el hogar, y primero se le pagaría a la madre, luego al padre o a la jefatura de hogar, y como decía, siempre que formen parte del mismo hogar en el RCH. Para poder hacer esto en orden, hemos descrito en el proyecto de ley que tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo dictaríamos un reglamento donde se irían estableciendo entonces las normas necesarias para ir implementando esta automatización. Este reglamento entraría en vigencia 5 meses después de la publicación de este proyecto de ley en el diario oficial. Digamos, el primer día del mes subsiguiente, de la publicación en el diario oficial. Si avanzamos en la presentación, y si los fotógrafos nos dejan ver, por favor. Ahí podemos ver un ejemplo entonces de cómo este SUF automático impactaría en las familias. Por ejemplo, en una familia donde hay una madre con 2 niños, actualmente ellos por SUF automático no reciben 0, recibirían el valor que estamos proponiendo actualmente, que es de algo así como 20.000 pesos por cada niño, por lo tanto recibirían 40.656. Si eso entonces lo agregamos a unos ingresos muy cercanos al líquido del ingreso mínimo, vemos que los ingresos de este hogar aumentarían en un 12,4%, ¿sí? Pasando de 328 a 368.000 pesos. Quisiera compartir con ustedes, por su intermedio, presidente, la importancia que nosotros vemos en este proyecto, porque la automatización del SUF finalmente se traduce en avanzar en garantías. Eso es algo que precisamente la Ley de Garantías de la Niñez le mandata al Estado de Chile, ¿no? Con esta propuesta facilitamos, estandarizamos y mejoramos el proceso de acceso para los hogares más vulnerables de nuestro país, que, como les decía antes, ya sea por desconocimiento o por dificultades en la postulación o por precisamente algunas fallas en el diseño de la protección social, estas, cruces que se producen entre la asignación familiar y el SUF, no están recibiendo ningún apoyo estatal que los puedan ayudar a salir de la pobreza. Con esto entonces también permitimos responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de este grupo específico de la población, tomando en consideración que el Estado debe, insisto, por la vía de la Ley de Garantías, proveer programas, asistencia y apoyo integral adecuado a los padres y madres y a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades, derechos, deberes y roles respecto a los niños y adolescentes, que es lo que nos recuerda entonces la Ley de Garantías. Esta propuesta es un primer esfuerzo. Evidentemente el Estado de Chile ha avanzado muchísimo en la compilación de datos, en los registros administrativos con los que contamos. Las tecnologías también han aumentado y han facilitado eso. Entonces para nosotros es un primer esfuerzo de verificación automática de datos, no hacer que cada persona tenga que ir a distintas ventanillas presentando sus papeles, si nosotros ya contamos como Estado con esa información, y entonces facilitar y liberar a las personas de la carga de la solicitud y el cobro, porque esto, como bien saben, sería a través de las cuentas RUT de las personas y sería de manera entonces automática. Le doy el paso entonces al ministro para que continúe. Gracias, subsecretaria. Ministro de Hacienda, adelante. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días a la diputadas y diputados de la comisión. El título tercero del proyecto, que abarca los artículos 8 al 15, se refiere al bolsillo familiar electrónico para el consumo en comercios del rubro alimentos. Lo que se busca con este bolsillo familiar electrónico es que las personas puedan comprar sus alimentos y otros productos de primera necesidad con descuento.
reduciendo el costo de los mismos en una magnitud similar a lo que es el monto del IVA y también, por los órdenes de magnitud, también similar a lo que ha sido el incremento en el precio de la canasta básica de alimentos en los últimos 12 meses, o cuando esta medida entre en vigor, que sería en mayo. O sea, en otras palabras, las personas podrían comprar podrían hacer sus compras a los precios de hace un año atrás. Para esto, la manera en que esto opera es a través de este bolsillo familiar electrónico en el cual el Estado deposita recursos que operan junto con la tarjeta de débito con la cual se efectúan los pagos, y donde al momento de efectuar la persona el pago, inmediatamente se carga una parte del valor de la compra al bolsillo electrónico y la persona solo tiene que pagar, ¿cierto?, la diferencia. Entonces esto lo que busca es apoyar a las familias ante el aumento de precios causado por la inflación en el rubro alimenticio, entregando un apoyo de recursos desde el bolsillo electrónico a su cuenta ruta en cada compra. Se puede utilizar en todos los comercios del rubro de alimentos con medio de pago electrónicos, sea cual sea la tarjeta, el POS, etcétera, que utilicen a lo largo de todo el país. Dejemos claro que los establecimientos del rubro alimentos abarcan a cerca de la mitad de los establecimientos comerciales. Por supuesto, no solamente venden alimentos, sino que una serie de otros productos. Y esto permitiría también apoyarse y al mismo tiempo reimpulsar la profundidad financiera que se generó durante la pandemia con la masificación del uso de transferencias electrónicas y medios de pago electrónicos que se han ido masificando de manera significativa. De hecho, hoy en día una abrumadora mayoría, cerca del 90%, de las personas que reciben subsidio del Estado lo están recibiendo a través de una transferencia electrónica a su cuenta RUT. Esto permitiría entregar el beneficio de manera focalizada, con montos y objetivos que pueden modificarse en el tiempo. O sea, lo que hoy día es cierto, un descuento para compensar por el aumento de precios de los alimentos. El día de mañana, por ejemplo, cuando discutamos impuestos correctivos, nos permitiría canalizar un subsidio en favor de productos cuyo consumo se quiere estimular vis a vis otros que se quiere desestimular. Por ejemplo, si se quisiera estimular el consumo de verduras y frutas frescas vis a vis ciertos alimentos que son más nocivos para la salud, entonces se podría hacer también por esta vía. Entonces esto permite mejorar el proceso de entrega de subsidio a través de nuevos mecanismos de apoyo a los hogares que operen en la forma de complementos a la compra. Esto tiene relación con muchos temas que hemos discutido acá en el Congreso, propuestas que han surgido en distintas oportunidades. Por ejemplo, frente al mismo tema del aumento del precio de los alimentos, se ha planteado, por ejemplo, bajar el IVA a los alimentos, eliminar el IVA a los alimentos, pero sabemos que eso, ¿cierto? El efecto que eso tiene es que beneficia a todos, ¿cierto? A todas las personas, incluyendo personas que no tienen necesidad. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, cuando se trata de IVA y cuando se trata en general de impuestos, ¿cierto?, la diferenciación de los impuestos tiende a generar muchas oportunidades de evasión de impuestos, y esto en realidad permitiría, en cambio, tendría el mismo efecto, pero de una manera más focalizada y de una manera que no erosiona, ¿cierto?, el rendimiento del sistema tributario. Ahora, este mecanismo es algo que no no se está inventando de cero. Aquí en Chile ha habido municipios que lo han implementado, pero además en el mundo hay varios países que ya ocupan este tipo de mecanismos. Estados Unidos, en el Supplemental Nutrition Assistance Program, que es lo que normalmente se conoce como Food Stamps, actualmente opera por esta vía, a través de una tarjeta de prepago para alimentos que se entrega a hogares con ingresos bajo el 130% de la línea de la pobreza. El monto varía por estado y por tamaño del hogar, pero en general también se entrega en función del tamaño del hogar y se puede utilizar en una red de comercio autorizado. Aquí en América Latina esto se aplica en Uruguay con la tarjeta Uruguay Social,
también en una tarjeta de prepago para alimentos y bienes de primera necesidad. Lo reciben 60.000 hogares de mayor vulnerabilidad, con montos que varían desde 22 hasta $84 por persona, y se puede utilizar una red solidaria de comercio. Ojo que en ambos casos, Estados Unidos y Uruguay, la red es una red más restringida. En el caso del Reino Unido, en cambio, a través de este programa Healthy Start, también opera con una tarjeta prepago para alimentos saludables y de recién nacidos. Lo reciben mujeres de bajos ingresos que tengan al menos 10 meses de embarazo, niños, niñas hasta 4 años, con un monto de $42 por causante. Y en este caso sí lo recibe todo tipo de comercio que acepta la marca Mastercard. Y en Madrid la tarjeta Familias también es una tarjeta de prepago para alimentos y bienes de aseo e higiene. Lo reciben hogares con ingresos menores del 140% de la renta mínima de inserción. Varía según el tamaño del hogar, y lo recibe también todo el comercio del rubro alimentario que admite pago con tarjetas. En este caso la cobertura, ¿cierto?, de comercio es muy similar a la que estamos proponiendo en este caso. Ahora, para el diseño de este mecanismo se hicieron unos estudios con potenciales beneficiarios para entender sus hábitos de consumo, de pago y la facilidad con la que utilizarían este mecanismo. Entonces se investigó, por un lado, una experiencia global considerando todas las etapas del servicio para personas usuarias del aporte canasta básica con pago presencial y 50 RUT. O sea, recordemos que el aporte canasta básica se creó en abril del año pasado, ¿cierto? Se empezó a aplicar en mayo. Fue parte también de los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores, y es un monto en dinero, ¿cierto?, que se deposita en conjunto con la asignación familiar. Aquí se hicieron entrevistas individuales semiestructuradas a personas sin cuenta RUT. Y una segunda línea, se testeó la experiencia global considerando todas las etapas de servicio para personas con cuenta RUT y usuarios del aporte canasta básica, en este caso a través de Focus Group. Acá, entonces, ¿qué es lo que se detectó? Primero, que las mujeres administran el presupuesto de alimentación y realizan compras con alta frecuencia en distintos comercios. Aquí hay un par de testimonios que están citados. Es muy frecuente el uso de tarjetas bancarias por lo práctico del uso, porque da más seguridad, ¿cierto?, frente a potenciales robos, ¿sí? Luego, al momento de evaluar el beneficio a través de este mecanismo, se destaca que el bolsillo permitiría contrarrestar el alza de precios de los alimentos. Las personas ven muy directamente esa relación. Se valora también la flexibilidad con respecto a los lugares de compra y los tipos de productos que se está planteando. Hay gente que lo compara con los tickets de alimentación, etcétera. Y finalmente, lo que es más importante para efectos del diseño de la modalidad de funcionamiento de este mecanismo es que hay un subconjunto de personas no menor que tratan de administrar el presupuesto de tal manera de escoger y quisieran escoger en qué momento y dónde utilizar la tarjeta. Entonces, por ejemplo, aquí hay una persona que dice que no quisiera que el bolsillo se vaya consumiendo en compras chicas o en días que no lo necesita tanto, preferiría guardarlo para las emergencias o para los días que tiene menos, utilizarlo a fin de mes en el supermercado. Hay otras personas que dicen que prefieren usarlo en negocios que no sean tan caros para que no se vaya tan rápido, ¿cierto?, el bolsillo electrónico. Entonces, en función de esto, en el trámite en el Senado se hicieron algunas modificaciones, definiendo con mayor precisión para qué se crea el beneficio, es decir, para complementar los pagos que se hagan por la compra en comercio rural alimenticio. Se eliminó la expresión producto bancario para, ¿cierto?, no abrir un flanco ahí regulatorio innecesario. Se reconocen distintas alternativas de uso del bolsillo. Además se estableció la obligación de hacer un informe con una cuenta detallada sobre el funcionamiento del bolsillo electrónico en noviembre de este año, es decir, antes de que termine su aplicación. Hay que decir que el fijar una vigencia hasta fines de año
Básicamente lo estamos haciendo para asegurar que haya una instancia en la cual podamos evaluar esta experiencia y a partir de ahí, ¿cierto?, evaluar también aplicaciones futuras, su extensión y o cualquier modificación en el futuro. Entonces, simplemente para resumir cómo opera el bolsillo familiar electrónico, a principios de cada mes la beneficiaria o beneficiario recibiría 13.500 pesos por cada causante en su cuenta, en su bolsillo familiar electrónico de su cuenta de Banco Estado. Este quedaría activado para ser utilizado en todos los comercios del rubro alimenticio que usen medios de pago electrónicos, cubriendo el 20% de cada compra, con el tope del saldo disponible. En caso de que la persona no quiera usar el bolsillo, por ejemplo, si lo quiere guardar para la compra a fin de mes, puede, en la aplicación correspondiente, puede seleccionar esa alternativa, o si quiere usarlo sin tope, sin el tope del 20%, también lo puede definir así en la aplicación. Claro. La beneficiaria o beneficiario puede ejercer cualquiera de estas tres opciones a lo largo de todo el mes sin límite, activando o desactivando el uso del bolsillo a través de la aplicación. Y luego, al momento de pagar, ¿cierto?, el bolsillo aporta inmediatamente los recursos de una parte de la compra, regresándolos a la cuenta RUT, y la persona recibe una notificación con el monto cargado al bolsillo y devuelto a la cuenta RUT. Y finalmente se puede consultar permanentemente el monto disponible a través de la aplicación o cambiar las preferencias de uso. Y si hay un saldo remanente, se acumula para el mes siguiente. O sea, si la persona no usa todo su cupo, lo puede guardar para el mes siguiente. Entonces, con eso solo nos resta citar las cifras del costo fiscal involucrado. En este caso, se trataría de 662.000 millones de pesos en el año 2023, 337.000 en régimen, que está dado fundamentalmente por el aumento del monto del SUF y la asignación familiar y el aporte o la incorporación automática al SUF. Aquí además para información se agregó, ¿cierto?, los costos de las otras medidas que se anunciaron conjuntamente, la extensión del IFE laboral, fondo garantía, los incrementos de los programas de alimentación y contención de tarifas, todo lo cual totaliza del orden de los 2.000 millones de dólares. ¿No está la extensión del bolsillo familiar? No, porque en este proyecto no está automática esa extensión. Hay unos ejemplos después que los podemos ver, pero básicamente cuál es el impacto sobre los recursos en un trimestre en el cual se juntan, ¿cierto?, todos estos beneficios, que es un incremento importante, y también están mencionadas otras ayudas, también está cuantificado cuánto significa como ingresos mensual, en equivalente en ingreso mensual, otros descuentos y ayudas que llegan a los sectores medios, ¿cierto?, porque también, ¿cierto?, es una preocupación más allá de lo que estamos haciendo con este proyecto. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias. Terminamos la exposición del Ejecutivo, ¿no? Sí. Me gustaría, antes de ofrecer la palabra, está invitado el presidente del Banco Estado, que nos puede contar específicamente cómo funciona, a pesar de que la lámina del ministro lo menciona, pero a propósito está el diputado Lavey acá, que nos pidió aquello. Así que tiene la palabra el señor Daniel Hochman, presidente subrogante del Banco Estado. Bueno, aprovecho de saludar a los integrantes de la comisión y agradecer el interés porque expliquemos un poco cuál es el rol del banco en la implementación de esta política. Hay una presentación que no sé si podemos subir, ¿sí? Entonces, si podemos pasar las láminas, lo agradecería. Lo primero que quiero dar es un poquitito de contexto sobre algunos aspectos del banco que creemos que son importantes para la implementación de esta política. Esta lámina ilustra la capilaridad y la masividad del banco, su presencia territorial por un lado, pero también su importancia como plataforma digital en el país.
El banco tiene hoy día 399 sucursales en 269 comunas. Hace poco tiempo se anunció también la apertura de nuevas sucursales, particularmente en comunas afectadas por los incendios. Adicionalmente tenemos Banco Estado Express, que está en otras 120, que son otras 122 sucursales. En total el banco tiene del orden de 520 oficinas. En 148 comunas del país, Banco Estado es el único banco presente, eso es el 43% de las comunas del país. Además tenemos la Caja Vecina, que es una red de 36.000 cajas que están esencialmente ubicadas en comercios, en almacenes típicamente. El banco también tiene a estas alturas una filial que se llama Compra Aquí, que es una red de adquirencia que opera como muchas otras redes de adquirencia con sus maquinitas en los distintos comercios. Hay más de 137.000 comercios afiliados a esa red de adquirencia, y adicionalmente en las comunas en donde no existe ninguna sucursal bancaria, el banco tiene unos tótem de atención a distancia que se llaman los puntos Conecta, que permiten hacer una serie de operaciones similares a las que se pueden hacer con la Caja Vecina en distintos lugares en donde no hay ninguna oficina bancaria. Si quieren pasamos a la siguiente. Esto ilustra la extensión o la masividad de la cuenta RUT. El banco tiene, bueno, el 80% de las empresas chilenas son clientes del banco, pero en particular el 80% de los chilenos, chilenas o habitantes del territorio nacional, cerca de hecho de 1 millón de clientes son extranjeros, tienen la cuenta RUT. Eso es más de 14 millones de personas. Y eso es relevante para la implementación de esta política. El universo potencial de beneficiarios del bolsillo familiar es un poco más de 1.480.000 personas. De esos, un 97% ya tiene cuenta RUT y casi todos ellos la tiene activa. De hecho, hoy por hoy, cerca de un 80% de los beneficiarios de cualquier tipo de beneficio del Estado ya recibe depósitos en su cuenta RUT. Y de esos, un 83% son mujeres. Si quieren pasamos a la lámina siguiente. Esto muestra también otro aspecto que es relevante, más allá de la masividad y la capilaridad que tiene Banco Estado. Estos son beneficios que afectan a una enorme cantidad de personas y por lo tanto es necesario también tener robustez operacional. El banco en particular en los últimos años ha sido en sociedad con el IPS, operan esto a partir de un convenio de pagos masivos de beneficios y pensiones con IPS, ha sido pagador de una enorme cantidad de beneficios. Ahí aparece, por ejemplo, el primer pago masivo asociado al CERNAC. Eso tiene que ver con la historia del confort en su momento, que no se sabía cómo pagarlo. Se pagó a través del banco cerca de 10 millones de transferencias. Durante la pandemia ustedes ven allí una curva que esencialmente indica los pagos que se hicieron electrónicamente durante la pandemia, sumado durante los años 2020 y 2021, los años de mayor incidencia de la pandemia, se alcanzó cerca de 100 millones de pagos. El pago más importante fue el IFE Universal a fines del 2021 con más de 10 millones de beneficiarios, y durante los últimos años ha seguido, ¿verdad?, el banco apoyando esa labor del Estado con cosas como, por ejemplo, la incorporación de la PGU, la pensión garantizada universal o el bono de invierno en meses recientes. Si quieren pasamos a la lámina siguiente. Esto ilustra más concretamente cómo funciona el flujo del proceso que se ha diseñado en conjunto con los ministerios y con el laboratorio de gobierno. Al lado izquierdo aparece la relación, el flujo entre instituciones. La Subsecretaría de Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo definen el universo de beneficiarios. Eso se asocia con una nómina que es entregada al IPS, y ahí opera el convenio que tiene el IPS con Banco Estado, y entonces el IPS mandata, ¿verdad?, esos recursos a ser depositados en los bolsillos de cada beneficiario.
Banco Estado recibe y genera esos bolsillos, ¿verdad?, electrónicos asociados con la cuenta RUT de cada beneficiario, y al lado derecho de la lámina aparece la parte que tiene que ver no con instituciones sino que con los usuarios. Un beneficiario, ¿verdad?, con su cuenta RUT y su bolsillo electrónico puede hacer uso de este beneficio en cualquier comercio que tenga una maquinita que permite pagos electrónicos. Ahí aparece Compra Aquí, pero en rigor son todos los adquirentes que existen en el mercado: Red Compra, Transbank, Getnet, Samap, cualquiera red de adquirencia que permita pagos con tarjetas electrónicas. Y las personas reciben entonces beneficios en las compras en toda la red de adquirencia del país. En ese sentido es un diseño muy flexible. Y en particular eso es relevante porque permite incorporar a todo tipo de comercio, no solamente grandes comercios, sino que también almacenes de barrio, pequeños comercios que también son relevantes para el desarrollo local. Si quieren, vamos a la lámina siguiente. Esto ilustra las tres modalidades de operación que tiene el bolsillo. La primera está asociada con el default que mencionaba el ministro, que está asociado con un bolsillo que está prendido. Parte de las indicaciones del Senado nos indican que tenemos que permitir que también se apague el bolsillo si es que el beneficiario así lo indica. Esto es con el bolsillo prendido en un default de descuento de un 20%. Entonces ahí aparece un ejemplo en donde hay una persona que tiene en su cuenta RUT 40.000 pesos, en su bolsillo electrónico tiene el monto asociado con los 13.500 del subsidio por una carga, hay una compra de 10.000 pesos, esa compra, ¿verdad?, le carga 8.000 pesos a la cuenta RUT y 2.000 pesos, que es el 20%, al bolsillo electrónico. Se restan los 8.000 pesos de la cuenta RUT, quedando un saldo de 32.000 pesos, y en el caso del bolsillo electrónico se restan los 2.000 pesos y queda un saldo de 11.500, y después se envía una notificación a través de la aplicación del banco, la APP, y de un correo electrónico que le indica al beneficiario que efectivamente se hizo uso de este beneficio del Estado. El segundo, si quieren pasamos la lámina a la siguiente, el segundo modelo operativo es esencialmente un modelo en donde el beneficiario ha decidido no usar el beneficio, está en off. Eso se hace, por ejemplo, estamos diseñando eso en este momento, pero se hace electrónicamente también, con la aplicación. Uno puede apretar un botón y decir que no voy a ocupar el beneficio, y en ese caso esta es la misma transacción, pero en esta segunda modalidad, y entonces ahí aparece la misma compra de 10.000 pesos, pero sin usar el bolsillo electrónico, con un cargo que va íntegramente a la cuenta RUT, y entonces los 10.000 pesos se descuentan íntegramente del saldo de los 40.000 pesos y no se usa el bolsillo electrónico. Y finalmente, la tercera modalidad de operación es con el bolsillo encendido, pero permitiendo que se use el 100% del bolsillo en la compra. Entonces aquí tenemos la misma compra, los mismos saldos, la compra de 10.000 pesos, en este caso se carga enteramente al bolsillo, que permite en este caso cubrir el costo de la compra, y entonces se resta esos 10.000 pesos del saldo del bolsillo, pero no de la cuenta RUT del beneficiario. Terminamos con una lámina que ilustra cómo estamos desarrollando esto, cómo se ve esto en la aplicación del banco. No sé si algunos de ustedes tienen la aplicación, la pueden iniciar y van a ver una pantalla que es esencialmente la pantalla que aparece al lado izquierdo. Esa es la aplicación del banco, de una cuenta RUT típica. Y lo que es distinto respecto de la operación usual es que aparece un recuadro en azul donde dice: revisa los aportes del Estado en tu bolsillo familiar electrónico. Si es que uno aprieta ese botón, le aparece desplegada información sobre básicamente en qué consiste ese bolsillo y cómo funciona. Hay también un vínculo que permite acceder a mayor información en la web del IPS. Y finalmente, al ingresar, cuando uno aprieta continuar, aparece un detalle sobre el saldo del bolsillo electrónico y los movimientos que ha tenido ese bolsillo, permitiéndole a la persona entender y visualizar cuál ha sido el uso de este beneficio electrónico. Por ejemplo, acá aparece un pago por compras en el mismo almacén, que para efectos de este ejemplo es Abarrotes Señora Juanita, en donde se indica que se gastaron 2.000 pesos y 15.000 pesos respectivamente en dos compras que utilizaron el bolsillo electrónico. Arriba aparece el saldo, en este caso asociado con dos cargas, ¿verdad? 27.000 pesos para este beneficiario. Y eso esencialmente es lo que estamos
hemos diseñado, que hemos estado trabajando en parte importante de este diseño, incluyendo, por ejemplo, el despliegue de esta información, está asociada al diseño que se ha hecho en conjunto con el Laboratorio de Gobierno, los focus y el trabajo con los distintos órganos de gobierno que están involucrados en la implementación de esta política. Muy bien, gracias al presidente del Banco de Estado, gracias también a la presentación del Ejecutivo. Se ofrece la palabra sobre este proyecto de ley. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Me parece primero que todo muy bien que nos vayamos a la automatización de todas estas cosas, ¿no? Y espero que el SUF que funcione. Y la pregunta primero que todo, ¿qué va a pasar? ¿Durante cuánto tiempo va a implementarse? Porque me imagino que el antiguo sistema, hay gente que le gusta el antiguo sistema, lamentablemente, y además que uno entiende que en el antiguo sistema existe esta cosa de alguna forma pedagógica de parte del Estado para que el niño tenga el control sano, vaya al colegio, no sé qué. Pero sabemos hoy día, por fuentes del mismo ministro de Educación, de que hay muchísimas vacantes hoy día, por lo menos mi distrito está lleno de vacantes. O sea, niños que post pandemia no están volviendo a los colegios. Y también tenemos la realidad, dicha también por él, de que tenemos jardines infantiles que en teoría están llenos porque están inscritos, pero las mamás no lo están mandando tampoco. Y no se les puede sacar porque en el fondo quedan fijas y hay mucha gente en lista de espera. ¿Cómo esa madre se va a enterar de que no está recibiendo este beneficio? ¿Cómo va a poder saber el por qué no lo está recibiendo? Porque la idea es que ella corrija el que no esté mandando el hijo al colegio, porque aquí hay una cosa bien integral que me parece muy bien que se tiene que resguardar. Entonces va a haber alguna forma de información, va a poder ir a algún lugar a saber por qué no lo está recibiendo, en qué falló, no sé, Chile Atiende. Eso está como previsto porque va a suceder. O sea, hoy día hay muchos niños, al menos en mi distrito, que no están yendo al colegio. O sea, sencillamente post pandemia no han vuelto y hay colegios además con mucho prestigio incluso que están llenos de vacantes. Y a nosotros nos interesa muchísimo que eso se revierta. Entonces, pero por otro lado también nos interesa que llegue este beneficio a la familia y con esa doble intencionalidad que tiene, que recibir el beneficio, que también educar, porque todo esto por el futuro de esos niños, que a la vez igual necesitan comer, independiente de que vayan o no vayan al colegio, igual también necesitan subsistir, ¿no? Y alimentarse. Sí, esa es una de mis preguntas, pero de todas maneras felicitar, creo que es súper importante que vayamos a esta automatización y tal vez la pregunta es por qué, no sé si entendí mal, pero yo diría que aquí hay una diferencia con aquello, me tocó vivir el tema de las tarjetas de prepago en otros lados, porque no se optó por la tarjeta de prepago y se va por el Banco del Estado, que también lo felicito, que creo que alguna vez el Banco del Estado tiene que ser el banco de todos los chilenos y le vamos a exigir hartas cosas al sufragante si es que se queda, porque que no sea más un banco digamos que compita con la rentabilidad de los demás, sino que de verdad sea el que le dé el crédito al que lo rechazan, etcétera. Hay una infinidad de cosas que hemos luchado por muchos años para que realmente el Banco del Estado sea el banco de todos los chilenos y no trate de competir exactamente con los otros, sino que sea la casa de muchos que no la pueden tener en otros lados. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra. ¿No hay más palabras? Estábamos esperando. No, sí, es que me quedé con una duda en torno a los ejemplos del uso del bolsillo. Si para efectos de la compra la persona tiene menos saldo disponible del que resulta en la compra y quiere ocupar el 100%, me refiero, ¿hay compatibilidad para que se gaste el remanente y el resto sea descontado de la cuenta RUT? ¿Eso está automatizado también? ¿O hay ciertos criterios ahí que tienen que cumplirse para poder utilizar el bolsillo a cabalidad? Eso, nada más, es muy corto. Gracias, diputado Giordano. Tiene la palabra el diputado Ulloa. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar al Ministerio por la novedad que tiene fundamentalmente el tema del bolsillo familiar electrónico. Me parece que es inédito, se parece bastante a la beca, a la tarjeta, ¿cierto?, estudiantil. La VAES, perdón. Se parece, obviamente la VAES está en convenio muy reducido, pero esto es masificar prácticamente la misma idea. A mí, dos cosas. El tema del abuso de la aplicación para el tema de adultos mayores. Lo que pasa es que hay que ser a veces muy práctico, ¿cierto?, en este tipo de
de cosas, porque me imagino que a todos nos consultan el tema al detalle, el caso concreto. Entonces, ¿cómo vamos a poder aportar desde ahí quizá el tema del uso de la tarjeta, la aplicación misma para las 3 modalidades? Yo cuando escuchaba las 3 modalidades me suena súper lógico, pero en la práctica, para un adulto mayor empezar a ver, la voy a ocupar bajo la modalidad off, on, 1 o 2 modalidades, si se carga solamente el 20%, o si lo voy a ocupar de una vez, no sé. Me produce cierto temor quizás en la masificación o en las instrucciones para el debido uso. Y en último término, eso como consulta. Y como se lo había planteado ministra y ministro Marcel, en general este es un apoyo que se hace en un tiempo extraordinario a las madres fundamentalmente o a la familia, porque más del 80% son beneficiarias mujeres, que está destinado única y exclusivamente o está enfocado al tema del SUB y la asignación familiar y maternal. Pero al mismo tiempo hay una petición que cae de cajón, que tenemos que también hay que ayudar a nuestros adultos mayores y ese público objetivo lo tenemos en el bono invierno. Existe la posibilidad de estudiar también una duplicación del bono invierno que está destinado fundamentalmente a adultos mayores. Esa es la consulta y una petición al mismo tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Giordano. Muy cortito para complementar la pregunta que hacía el diputado Ulloa respecto de la aplicación en términos de quizás como educación tecnológica, digital, etcétera, las brechas que existen con personas mayores. ¿Cuál es quizás lo dijo y me lo perdí, pero cuál es el default con el que vendría además la aplicación en caso de utilizarse? Porque me imagino que dentro de esas alternativas que hay una que es la que viene por defecto programa. Eso. Gracias. ¿Alguna otra palabra? Bien, yo tengo un par de preguntas. Primero, la subsecretaria, ¿cuál es la estimación de la cobertura por la automatización? 900.000 al universo, pero no siempre automatizando se llega a todo, porque hay problemas de información, en fin. Respecto a la estimación de ello. Lo segundo, le entendí al ministro de Hacienda, que esto iba además de la mano con rebaja del IVA para esos productos, ¿correcto? O el equivalente al IVA. ¿Cómo opera en esos casos para el vendedor? ¿Se le rebaja el IVA a él o es finalmente que se le rebaja el precio al vendedor? Eso respecto al vendedor. Y finalmente la tercera pregunta, ¿se traspasa el saldo de un mes a otro? ¿Eso sin caducidad o es un límite de meses? Ahí están todas las preguntas de todos nosotros. No sé quién quiere partir. Por su tema, presidente, responderle a la diputada. Lo primero es que esta automatización del SUF contempla evidentemente mantener los requisitos que ya están y, como les decía, eso corresponde a la identificación del certificado de nacimiento, el certificado de alumno regular y de niño sano para los niños más chiquititos. Certificado de alumno regular no es asistencia, ¿sí? Entonces ahí este no es el mecanismo para promocionar la asistencia. Para eso hay otra política, evidentemente conducida por el Ministerio de Educación, que está enfocándose en eso. Ahora, igualmente, nosotros dentro del Ministerio tenemos la Subsecretaría de la Niñez, que está implementando una serie de oficinas locales de la niñez, y ya estamos precisamente trabajando con la nueva subsecretaria para que este trabajo esté articulado con las OLN de manera tal de que efectivamente cada vez más sean más las madres que se enteren de estos beneficios y vayan cumpliendo con los requisitos para ir pudiendo recibir el SUF. Y bueno, y por otro lado, responderle, presidente, a usted también, como usted bien decía, es hasta 900.000 niños y fracción el universo. Obviamente, como decíamos en nuestra presentación, hay que ir verificando los requisitos. Esto es una ida y vuelta con Suceso. Ellos nos cuentan en el fondo quiénes efectivamente no son los que están recibiendo ni SUF, ni asignación familiar, ni subsidio de discapacidad. Esto no es estático, esto va cambiando todos los meses y
luego nosotros verificamos en nuestros registros administrativos también, donde ahí evidentemente también hay un desafío de ir completando cada vez mejor esos registros para ir verificando los requisitos, y se entrega la nómina al IPS, pero efectivamente el universo es hasta 900.000. Es preferible ir afinando esos cálculos una vez que tengamos el vamos desde acá. Sí, gracias, presidente. Primero, respecto de la pregunta que hacía la diputada Sandón por su intermedio, también el diputado Ulloa, nosotros exploramos distintas alternativas, distintas modalidades para el tema de lo que ahora llamamos bolsillo familiar electrónico. Una de ellas es precisamente, ¿cierto?, el tema de tarjetas de prepago, que se parece bastante al caso de la tarjeta que funciona con la beca BAES. El problema que eso tenía, en primer lugar, es que la adquirencia, o sea, normalmente una tarjeta de prepago está asociado a ciertos comercios elegibles o inscritos en el sistema, ¿ah? En este caso es una requerencia de la máxima amplitud posible, porque todos los establecimientos, ¿cierto?, que reciben pagos electrónicos por alguna vía que están en el rubro alimento. Y la otra razón es que para una tarjeta de prepago tenía el desafío operacional que había que emitir las tarjetas, ¿ah? Por supuesto, emitir 1,5 millones de tarjetas es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Entonces, en este caso aprovechamos, ¿cierto?, la existencia de la tarjeta de débito de la cuenta RUT, que, como bien decía el presidente subrogante de Banco Estado, la tienen 14 millones de personas. Y por lo tanto eso facilitaba mucho la aplicación inmediata. Ahora, respecto de casos especiales en los cuales haya alguna dificultad para efectuar los pagos electrónicos, el artículo 10 del proyecto, en su inciso segundo, señala que el reglamento regulará los casos y forma en que se efectuará el pago y uso del aporte cuando el beneficiario o beneficiaria no le sea posible hacer uso de este por medio electrónico respectivo. ¿Ah? Esto puede ser también para zonas rurales, que no tengan, por zonas aisladas, que no tengan muchas alternativas de comercio. Hay que decir, sin embargo, que hoy día en lo que es tanto las transferencias de beneficios sociales como el uso por medio electrónico, tanto como el uso de medios electrónicos para hacer compras, hoy día, por ejemplo, en zonas rurales está muy extendida. ¿Ah? O sea, es bien impresionante, la verdad, cómo ha penetrado las compras por medios digitales. Luego, respecto de la posibilidad de duplicar el bono de invierno para los adultos mayores, por el momento no me atrevería a decir la palabra duplicar, porque el bono de invierno es más que el bono marzo. Pero es un tema que lo podemos considerar. Por supuesto, tenemos que tener un poco más de seguridad respecto de nuestros ingresos futuros, y esperamos que cuando lleguemos al bono invierno ya la tengamos, ¿eh? Pero es algo que, tal como lo planteó el diputado Ulloa, es algo que vamos a estar evaluando y lo vamos a considerar como una posibilidad en esa oportunidad. Luego, respecto a la pregunta suya, presidente, sobre cómo funciona con el IVA, o sea, en el fondo el descuento automático del 20% es el equivalente al IVA. No es que nadie esté pagando el IVA separado, sino que simplemente uno hace una compra y el descuento que le hacen al aplicar el bolsillo familiar electrónico es equivalente a ese IVA. Al comerciante no le hace ninguna diferencia. El comerciante, ¿cierto?, cobra igual como cobra en cualquier circunstancia, y el cliente, paga con el descuento incorporado. Así que no es necesario hacer. ¿De esa compra no hay pago de IVA? Sí, se paga el IVA, pero lo paga el bolsillo, por así decirlo, a través del descuento del 20%. ¿Ah? Es como si lo pagara el bolsillo. ¿Ah? Ahora, para los temas de el manejo de la aplicación, cualquier dificultad que haya, al existir el default del descuento de 20%, ya viene activado para funcionar de la manera que es más estándar
¿cierto?, que queremos que funcione, así que ahí no es necesario que la persona haga nada. Solo, o sea, las opciones en la aplicación están para los casos en los cuales quisiera interrumpir el uso del bolsillo o quisiera aplicarlo, aplicarla en la totalidad del saldo. Y finalmente, sobre el traspaso del saldo, el saldo se puede traspasar, digamos, y mantener hasta que se utilice en su totalidad. No hay mayor restricción en esa materia. Eso por mi lado, y creo que quedan un par de cosas para Banco Estado. Muy bien, gracias, ministro. Presidente Banco Estado. A ver, un par de cosas. Respecto a la pregunta con respecto al uso de adultos mayores, obviamente que para el banco, que tiene una masividad enorme, el tema de cómo subimos al carro digital a los adultos mayores en el tema financiero es un tema en el que estamos trabajando y estamos pensando en soluciones de mediano plazo que debiesen ser más amistosas. Pero en cualquier caso, parte de la estrategia de despliegue de esta política considera que en las sucursales del banco haya educación tecnológica para adultos mayores, haya asistencia para adultos mayores en la implementación del bolsillo familiar electrónico. Y en el caso de las localidades, y por eso es tan importante la cobertura territorial del banco, porque sirve como red de asistencia para gente que pueda tener mayor dificultad en el uso de medios de pago. Y además el banco, hay unas pocas comunas en donde no hay ningún banco, digamos, pero el banco sí tiene en esas comunas tótem de asistencia remota, en donde uno se puede conectar telemáticamente y tener esencialmente el mismo tipo de asistencia o educación tecnológica, incluso con un monitor, con una persona, con un asistente que también está ayudando en el uso de este servicio. De modo tal que la estrategia de implementación de esta política considera el despliegue de educación tecnológica en sucursales y a través de medio telemático con la cobertura que tiene el banco. Eso respecto de el tema de adultos mayores. Aquí simplemente reforzar lo que dijo el ministro. Efectivamente, el bolsillo tiene por defecto está activo, está prendido y está seteado con el 20% de descuento o lo que se defina más adelante como el descuento adecuado, ahora 20%, ¿verdad? La persona, a partir de los focus, apareció el hecho de que era valioso para las personas eventualmente tener elección sobre cuándo prenderlo y apagarlo, porque podía, por ejemplo, considerar que era mejor usarlo en un lugar en donde los alimentos eran más baratos y no en un comercio, y por tanto que era conveniente que tuviese ese tipo de adicionales, y esto salió también del Senado, porque inicialmente efectivamente era todo por defecto y era más simple. Entonces, ¿sí? Ok. Pero efectivamente, si es que se quedara la persona sin suficiente saldo en la cuenta RUT, podría activar el uso de 100% del saldo restante, y ahí nosotros tenemos un desafío en el diseño de la experiencia usuario en conjunto con el Laboratorio de Gobierno y los ministerios y agencias, en que eso sea lo más simple y expedito posible. Por ejemplo, uno le podría decir, ¿sabe que le queda plata acá en el bolsillo? Puede activar ahora el 100% si usted lo desea. Ese tipo de soluciones son cosas que hay que testear, que hay que ver cómo se hacen de la manera más simple posible. Muy bien, muchas gracias por todas las respuestas. No advierto en el proyecto de ley ni en ninguna de las intervenciones alguna duda respecto a algún artículo específico. Entonces quiero proponerle a la Comisión que lo votemos en general y en particular en una sola votación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos en votación. Señora Sicardini. Señora... Eso es lo que estamos haciendo. Es que tengo que registrar quiénes están presentes al momento de la votación. Hay un cambio que llegó a la comisión, presidente, después de iniciar la sesión. Necesito la autorización de la comisión para que pueda votar la señora Morales. ¿Hay acuerdo en la comisión, presidente? ¿Requiere el acuerdo? Muy bien, hay acuerdo. Vamos. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? A favor. Señora Plasencia. A favor, presidente. Señor Durán. A favor. Señor Giordano. A favor, secretario. Señora Morales. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Orsini. A favor. Señor Osandón. A favor. Señor Santana. A
favor, secretario, y yo quería sugerir que a lo mejor los colegas que no estén se puedan sumar al voto de mayoría, si total hay un ánimo de... Si lo expresan así. Señor Sauerman. Señor Ulloa. A favor. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Diputado informante, el señor Ibáñez. Ok, diputado Ibáñez, el diputado informante. Bien, le agradecemos a todos los parlamentarios. Si algunos de los diputados que estuvieron presentes durante la comisión, quieren expresar el mismo voto, la verdad que pueden señalarlo. Bien, sin más que tratar, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta, se agradece al Ejecutivo su presencia.